cada momento de nuestras vidas. Y por tal razón nosotros siempre debemos decir que digno es el Señor. A Dios sea la gloria, sea la honra, el honor por los siglos de los siglos. No cesemos, hermanos, ni un momento de proclamar el santo y bendito nombre de Dios, que a través de su palabra nos ha manifestado su amor, su gracia y su perdón. Aleluya. Que continúe la alabanza en nuestros corazones. Vamos en esta noche, mis hermanos, a leer en el Salmo 119. Salmo 119. Ahí va a estar basado nuestra prédica en esta noche. Por la misericordia de Dios, bajo el título El poder de la palabra. Es el tema general que tenemos en este día, el poder de la palabra. Y un tema específico, la gloriosa palabra de Dios. Amén. Sabemos que estamos en el mes de la Biblia, ya casi culminando este mes de septiembre. Desde que vi el programa, dije, bueno, ese domingo que me toque en diciembre, yo voy a hablar acerca de la palabra. Y he traído este tema en esta noche para que nosotros nos alentemos unos a otros y le demos el valor necesario, el valor real que tiene la palabra de Dios. Vamos a leer los versos del Salmo 119 del 1 al 8. Salmo 119 del 1 al 8, aunque toda la prédica de este día va a estar basada en los 176 versos que tiene el Salmo. Amén. Nos vamos un poquito más tarde. Dice la palabra: dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus estatutos. No tendré que pasar vergüenza cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus decretos cumpliré, no me abandones del todo. Todo lo que podemos decir, hermanos, con relación a el valor ético, moral, intelectual, religioso de la Biblia, es de mucha importancia para los hombres que ven en ella lo que realmente es la palabra de Dios. En cuanto a su estructura y su formación, conocemos, hermanos, de sus dos grandes divisiones, Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y otras sus divisiones. Pero una de las cosas que sorprende de la Biblia es que, aunque haya sido escrita por 40 hombres aproximadamente, en un trayecto de 1500 años, hombres de diferente época, diferente nivel económico, político y social, en sus 1189 capítulos no hay una sola contradicción en ella, y que una solamente, hermano, parece haber escrito la Biblia, y esa mente es la mente perfecta de Dios. El contenido de la Biblia es aún más sorprendente. Si nos sorprendemos de su estructura, si nos sorprendemos de su conformación, más sorprendente es aún, amados hermanos, el contenido de la Biblia. La Biblia es un libro prodigioso. Es aquel libro que el género humano conocemos, y que si ese género humano hace más de 33 siglos comenzó a leerlo, leyéndolo día tras día, hora tras hora, no ha podido terminar de leerlo.
es un libro prodigioso, hermanos, porque antes que existiera la ciencia del cálculo, ya se calculaba. La Biblia, amados hermanos, es un libro que sin estudios astronómicos se computan las relaciones de los astros. Es un libro que sin ningún documento histórico se cuenta la historia de la humanidad. Es un libro que todo lo ve. Es un libro que todo lo sabe. Es un libro que sabe los pensamientos que se levantan en los corazones de los hombres y los pensamientos que se encierran en la mente de Dios. Es el libro, hermanos, el libro de los libros. Muchas personas han tratado de desprestigiar este famoso libro, pero es un libro que ve las cosas, es un libro que ve los abismos, es un libro que ve sobre lo que hay sobre la tierra, es un libro que ve lo que pasa bajo de ella. Es un libro, hermanos, que cuenta o predice todas las cosas de la gente. La Biblia es el libro que encierra todos los tesoros de la misericordia de Dios. Es un libro, amados amigos, que encierra los tesoros de la justicia de Dios, todos los tesoros también de la venganza de Dios. Es un libro que cuando los cielos se envuelvan como un rollo y un pergamino gigante y la misma tierra tambalee o se maree, ese libro existirá flotando sobre la faz del abismo, porque ese libro, amados amigos, es la misma palabra de Dios. Permanecerá solo con Dios, solo en su eterna grandeza, solo en su eterno poder. El escritor, amados hermanos, del Salmo 119 sabía todas y cada una de las cosas de este libro. Y en los 176 versos que tiene este salmo, solo en 4 de él no menciona la palabra, no menciona la Biblia en sus diferentes menciones. Y podemos mencionar este salmo, nombra la palabra de la Biblia de diferentes formas. Le llama ley, le llama testimonio, le llama juicio, le llama estatuto, le llama mandamientos, le llama precepto, le llama la palabra y también le llama la ordenanza. Y solo en los versos 90, 121, 122 y 132 no menciona la palabra de Dios con relación a estas cosas que se han mencionado. El salmista le da especial atención a lo que es la palabra. El salmista le da especial atención a lo que es como él le llama los preceptos, como él le llama lo que es el testimonio. Para él es de suma importancia, y con este salmo ha preparado un acróstico con cada una de las 22 letras que tiene el alfabeto hebreo. Este salmo, que está dividido en 22 secciones, cada una de estas secciones comienza con una de las letras del alfabeto hebreo. Pero no solo esto, amados hermanos, sino que él enfoca su mayor atención y dice que a través de la Biblia podemos conseguir, a través de esta palabra podemos obtener todas las cosas que los hombres, todas las cosas que los humanos puedan pretender o puedan lograr alcanzar. Si no observan la palabra de Dios, todas aquellas cosas buenas pasarían a ser inútiles porque no tienen en cuenta la palabra de Dios. Investigábamos sobre Albert Einstein. Según dicen, uno de los hombres con la mente más prodigiosa que ha existido en la historia de la humanidad, donde muchos pretenden estudiar su cerebro, pretenden estudiar su coeficiente intelectual, porque dice que era un hombre que sabía demasiado, que era un hombre que investigaba, que era un hombre que indagaba, que era un hombre que formuló varias leyes, que es un hombre reconocido a nivel mundial como uno de los hombres de los cerebros más grandes, de las mentes más prodigiosas. Pero, amados hermanos,
Albert Einstein, aunque creó muchas leyes, aunque hizo muchas investigaciones, aunque duró mucho tiempo investigando sobre las leyes de la naturaleza, Albert Einstein pasó más tiempo estudiando la Biblia que cualquier otro tipo de ciencia. Y yo digo que esta es una de las cosas esta es una de las cosas por la cual Albert Einstein es lo que nosotros conocemos de él en este día. El salmista dice que la única forma de ir por camino perfecto es guardando la palabra de Dios. Muchas personas están tratando de perfeccionar el camino. Muchas personas, muchos reyes, muchos presidentes, muchos gobernantes, muchos intelectuales, muchos escritores están tratando de darle a la humanidad fórmulas precisas para que la humanidad se encamine por el buen camino, para que la humanidad trate de transitar aquellas cosas que sean menos tortuosas para ellos. Pero los versos del 1 al 8 nos dice que solo el hombre que puede ir por buen camino es aquel hombre que observa, que lee, que aplica la palabra de Dios en sus vidas. No se puede ir por un buen camino, amados hermanos, si no observamos lo que la palabra de Dios nos dice. Dice el salmista que la única forma de ser íntegro es viviendo conforme a la palabra de Dios. No hay forma alguna de guardar integridad. No hay forma alguna de ser recto. No hay forma alguna de ser, de apartarse de lo malo. No hay forma alguna de obedecer las leyes terrenales. Si nosotros no vivimos conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, y eso lo resalta el salmista en los versos del 9 al 16. Solo de la única forma con que el joven podrá guardar su camino es observando la palabra de Dios. La única forma con que el individuo podrá apartarse de lo malo es a través de la santa y bendita palabra de Dios. Si no observa la palabra de Dios, si no guarda la palabra de Dios, en cualquier momento, a cualquier hora, te encontrará cayendo hacia el abismo, porque la única forma con que el joven guardará su camino es si observa la palabra de Dios. El salmista también en los versos 21 al 24 nos dice que el que no le da a la palabra su debido valor se convierte en un maldecido, se convierte propiamente dicho en un maldito. Todas aquellas personas que no le da a la palabra de Dios su debido valor es un maldito. El apóstol Pablo le llama un anatema. El apóstol Pablo dice que cuando aplicamos a nuestras vidas conceptos diferentes del que nos han enseñado, conceptos diferentes a lo que nos dice la palabra de Dios, fundamento distinto al que nos enseña la palabra de Dios, nosotros o aquellas personas que lo hacen se convierten en un maldito. Y no una sola vez, sino maldito 7 veces. O sea, yo te recomiendo a ti, amados amigos, que comience a observar y le dé el debido valor a la palabra de Dios, porque si tú no lo haces así, dice la misma palabra que te está maldiciendo y está llevando maldición a tu familia, a las generaciones que continuarán después de ti. Dice el salmista también, amados hermanos, que la Biblia es la fuente del conocimiento, según nos dice el verso 66 del Salmo 119. La Biblia es la fuente del conocimiento y ya se pudo demostrar con lo que dice Albert Einstein. Y es una fórmula que los gobernantes o los encargados de educación de los países o los psicólogos o aquellas personas que están tratando el aprendizaje de los niños deben enfocar. Si observamos la Biblia de Dios nos dice que es la fuente del conocimiento, que es la fuente de la sabiduría. Lo que me da a entender, amados amigos y hermanos y madres que se encuentran preocupadas por el
el aprendizaje de sus hijos, por madres que se encuentran preocupadas por la baja calificación que están representando sus hijos en las escuelas y colegios. Si tú quieres que esto cambie, si tú quieres que esto dé un giro positivo, manda a tu hijo, lleva a tu hijo a observar la palabra de Dios día tras día. Dijo un señor en una ocasión, un expresidente de Ecuador, que lo que él pudo saber, de lo que él pudo mantenerse como hombre íntegro, de lo que él pudo enseñar a los demás y cómo él pudo gobernar, eso se lo debe a que desde temprano su madre le leía todos los días historia bíblica, y esta historia bíblica y este conocimiento lo llevó a ser un hombre de bien. Si tú quieres que tus hijos sean hombres de bien, madre, si tú quieres que tu familia sea familia de bien, instrúyelo a través de la palabra de Dios. Dale el fundamento que más adelante, dice la misma Biblia, nunca más se apartará de él. Cuando el Señor les daba a los israelitas las leyes, aquel nuevo pueblo que él iba a establecer sobre la raza humana, necesitaba leyes, necesitaba preceptos, estatutos y decretos para que estas personas, si lo observaran, si vivían a través de él, iban a ser personas distintas a los amorreos, distintas a los vecinos que le iban a circuncidar, que iban a estar alrededor de ellos. Moisés le dice al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio: mira esta palabra que yo te mando hoy, Dios hablando a través de Moisés. La enseñarás a tus hijos para que la guarden. La escribirás en el techo de tu casa, en la puerta de tu casa, en los postes, la escribirás en el camino. Porque entonces, si tus hijos hacen eso, yo guardaré mi pacto, yo estaré con ellos. No solamente una, dos, ni tres, ni cuatro generación, que eso es lo que pasa con los que lo aborrecen, sino para aquellos que guardan la palabra de Dios. Dios iba a estar presente con ellos por 1000 generaciones. Si tú quieres tener hijos, nietos, bisnietos íntegros, desde temprano debe acceder, debe enseñarle la palabra de Dios, porque el Salmo 119, verso 66 dice que es la fuente de la sabiduría y el conocimiento. También el salmista nos dice que es la que da más sabiduría que cualquiera de nuestros enemigos, según el verso 98. Oye, cuando el salmista estaba hablando de eso, el salmista hablaba con relación a las naciones vecinas, aquellas naciones que hacían guerra con Israel, aquellas naciones que día tras día estaban planificando destruirlo, aquellas naciones que día tras día estaban planificando conquistarlo, planificando acabar con ellos. Él decía: yo tengo más sabiduría que cualquiera de mis enemigos, y existe una única razón por la cual yo soy más sabio que mis enemigos, y esa razón es porque guardo la palabra de Dios. Aleluya. Hermano, nosotros tenemos enemigos. El salmista hablaba de enemigos tangibles. El salmista hablaba de enemigos que lo podían ver y que utilizaban arcos, espadas, flechas. Pero dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si nosotros queremos ser más sabios que los demonios, y nosotros queremos ser más sabios que los principados, y nosotros queremos ser más sabios que las potestades, amados hermanos, y ellos cuando nos vean tengan que huir, porque nosotros representemos, porque nosotros guardemos la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que si nosotros resistimos al diablo, él huirá de nosotros, y la única forma con que podemos darle golpe mortal al enemigo es con la bendita palabra de Dios. Utilicemos entonces, hermano, esta bendita palabra de Dios. Dice el salmista que los que guardan su palabra tienen más discernimiento que los maestros que le instruyen. Aleluya. Gloria a Dios. El que guarda la palabra de Dios. Oye, escuchen bien, estudiantes, universitarios, profesionales. Dice el salmista, y yo le creo, el Salmo 119, del verso 100 al verso 104, que el que guarda la palabra de Dios
El que obedece la palabra de Dios se hace más sabio que aquellos que lo instruyen, siempre y cuando aquel no sea una persona que guarde la palabra de Dios también. ¿Verdad que sí? Entonces, amados hermanos, guardemos la palabra de Dios y van a ser las personas que los maestros dirán: ese tiene algo diferente, esa persona tiene algo diferente. ¿Y qué es lo que tiene esa persona? Que tiene más discernimiento que los demás. El truquito está que guarda la palabra de Dios. Aleluya. Había una maestra en la universidad que ella decía: me gusta darle clase a los evangélicos. Me gusta que en las horas que yo estoy haya muchos evangélicos. Dice una que no era evangélica. ¿Y por qué, maestra? Ella dice: sí, porque los evangélicos saben interpretar mejor que cualquier otro. Aleluya. ¿Usted sabe por qué, amados hermanos? Porque leemos la palabra de Dios y le damos interpretación. El Señor, en su divina gracia, nos permite interpretar esta palabra de Dios y todos los demás. Cualquier libro es más pequeño que la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y si interpretamos esta, ¿qué física no vamos a interpretar? ¿Qué matemática no vamos a interpretar? No vamos a resolver. Los que tienen problemas con física, los que tienen problemas con matemática, comienza a estudiar la Biblia y tú verás cómo te van a surgir esas fórmulas, cómo te va a acordar de ellas, cómo la va a comenzar a aplicar. Eso nos dice la palabra de Dios, que nos da más entendimiento que cualquiera de nuestros maestros. Y yo le creo a la Biblia. Y si tú le crees, dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. La Biblia es la que resuelve el problema de la oscuridad espiritual. Es la que resuelve el problema de la oscuridad espiritual. El verso lema de nuestro colegio es: lámpara es a mis pies tu palabra. Pero no es así tan superficial muchas veces como lo entendemos. Hermanos, esa lámpara nos guía en las tinieblas espirituales. Esa lámpara nos guía y nos dice dónde nosotros debemos pisar para pisar firme. Esa lámpara nos guía para decirnos los obstáculos que nos presenta, que nos lleva el enemigo a nuestros pasos. Esa lámpara nos guía para que nosotros podamos ver el mar a distancia. Esa lámpara nos guía para que nosotros crucemos y lleguemos a la Nueva Jerusalén, donde Dios nos tiene preparado una mansión celestial para todos aquellos que guardan y obedecen la palabra de Dios. Amados hermanos, la Biblia, el salmista nos dice que esta bendita palabra de Dios, además de verlo todo, además de que nosotros podamos divisar muchas de estas cosas, nos dice que es el libro que todos los hombres y mujeres de cualquier época, de cualquier nación, deben observar y guardar. Porque el guardar la palabra de Dios, el observar la palabra de Dios, el observar sus preceptos, el seguir sus mandamientos, nos librará de un caso de vida o muerte. Porque todos aquellos que creemos en Jesucristo, todos aquellos que creemos en la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, dice el salmista, dice el evangelista Juan también, que nosotros vamos a tener vida eterna. Dice que al que cree en esta bendita palabra de Dios ya tiene vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído a la voz del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. El que no cree ya ha sido condenado. La Biblia nos resuelve un problema de la eternidad. La Biblia nos resuelve dónde debemos pasar la eternidad, de un lado o de otro. Yo pasaré mi eternidad al lado de Jesús. Yo pasaré mi eternidad en el cielo. Yo pasaré mi eternidad donde morarán juntamente conmigo todos los lavados por la sangre del Cordero, donde estarán cada uno de mis hermanos. Amén. Hermanos,
Muchas personas han tratado de desprestigiar esta palabra de Dios. Muchas personas han tratado de buscar diferentes argumentos para quitarle el valor a la palabra de Dios. Pero creemos que la Biblia, hermanos, no es un relato hecho por los hombres, como algunos pretenden decir. No es el esfuerzo de los hombres por encontrar a Dios. No. La Biblia es el relato de Dios para revelarse a los hombres. Es el relato del Dios mismo con su trato con los hombres y de la relación progresiva de sí mismo hacia la raza humana. La Biblia no es un invento del hombre. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia ofrece una gran diferencia con relación a otros libros, hermanos. Cualquier autor de cualquier libro podrá decir que Dios le ayudó, pero ningún autor podrá decir que ha sido la misma mente de Dios que ha escrito su libro. Lo que sí se puede decir de la Biblia, nosotros decimos y creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué escritor, qué autor de otro libro podrá decir lo mismo de su libro? Si la Biblia fuera el esfuerzo de los hombres para presentar a Dios, o el esfuerzo o el invento de los hombres de un Dios, diríamos entonces, hermanos, que el mayor legado que le haya podido dar la humanidad, que le haya podido dar los hombres a la humanidad, es el invento de Dios y de la Biblia. Si la Biblia fuera eso, qué inventores tan excelentes entonces. Si Dios es un invento del hombre, qué invento más bueno. Si la Biblia es un invento, qué invento más espectacular. Sería la palabra de este Dios inventado la que ejerce mayor influencia en la historia de la humanidad en todos los rincones del mundo. Si fuera la Biblia un escrito por la mente humana, ¿cómo no hay un libro que por su mismo autor tenga tanta influencia en todos los ámbitos mundiales? La Biblia escrita por esa cantidad de personas ha ejercido influencia en todos los rincones del mundo. La Biblia ha tenido más influencia que los famosos libros de la historia griega, la Ilíada y la Odisea. La Biblia tiene más influencia que otros libros escritos por Carlos Marx, como es La rebelión de las masas. Y este se encuentra en el baúl del olvido. ¿Por qué entonces, amados hermanos, el Quijote de la Mancha no ha ofrecido la influencia en los corazones que ha ofrecido la Biblia? ¿Por qué la Celestina no ha influenciado todas las esferas sociales de la humanidad? ¿Por qué Romeo y Julieta no solo escala en algunos sectores sociales? A diferencia de la Biblia, amados hermanos, a diferencia de la Biblia, que en todos los hombres, de todas las sociedades, de todas las edades, de todas las culturas, la Biblia ha influenciado en su mente, la Biblia ha influenciado en su desarrollo. A diferencia de otros hombres, a diferencia de otros libros, la Biblia es el libro que cuando lo leemos da la intención de la necesidad de que hay que volverlo a leer nuevamente. A diferencia de otros libros que inmediatamente no lo sabemos, ya lo tiramos por ahí, se lo prestamos a otro y si no lo devuelve está bien. Pero la Biblia hay que volver a ella porque es la fuente inagotable del conocimiento y la sabiduría. La Biblia es el libro de los libros. Hermanos, amigos, hay personas por ahí que van a tratar de desprestigiar tus libros. Hay personas que van a tratar de desprestigiar esta bendita palabra de Dios. Pero tú tienes argumento suficiente en este salmo y en todo el contenido de la Biblia para apoyarte, para defenderla. Hermano, si la Biblia no es la palabra de Dios, porque ha cambiado la vida de millones de hombres y mujeres, la vida de hombres crueles,
despiadados, destructores implacables, adictos, enfermos. ¿Por qué ha cambiado entonces la vida de esos individuos? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Dijo Immanuel Kant, la existencia de la Biblia como libro para el pueblo es el mayor beneficio que la raza humana jamás haya experimentado. Todo intento de desprestigiarla es un crimen contra la humanidad. Es la Biblia, dice él, el mayor legado que Dios que haya existido sobre la base de la humanidad, y cualquiera de ustedes, cualquier hombre que intente desprestigiarla, estamos llevando un crimen contra la humanidad. Pero Abraham Lincoln dijo: creo que la Biblia es el mayor don que Dios haya dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se comunica a través de este libro. Dijo también George Washington: es imposible gobernar rectamente sin Dios y sin la Biblia. Ningún gobierno puede ser bueno, ningún gobierno puede gobernar con justicia, ningún gobierno puede gobernar con rectitud si no sea la palabra de Dios. Además, dijo la reina Victoria: este es el secreto de la supremacía de la corona inglesa. Este es el secreto, este libro es el secreto de la supremacía inglesa. La bendita palabra de Dios, amados hermanos. Si en caso fuera un engaño, prefiero seguir engañado. Si la Biblia fuera un engaño, amados hermanos, prefiero seguir engañado. Porque ningún hombre, ningún libro y ningún programa me ofrece algo mejor y real. ¿Qué libro podrá presentar algo mejor que la Biblia? ¿Qué programa podrá presentar algo mejor que la Biblia? ¿Algo hay mejor que la Biblia? ¿Existe algún libro mejor que la Biblia? Si así es, yo espero que me lo demuestren. Si así es, hermano, amigo, inscríbame, porque tendrá que demostrármelo a la luz de los hechos. Oremos. Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas cada día y nos da el privilegio, Señor, de que oigamos tu voz. Gracias, Señor, porque a través de la Biblia podemos conocer los secretos de la historia de la humanidad, los secretos del conocimiento y la sabiduría. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos guías, tú nos conduces, Señor. Yo te pido, Dios, que permita que estos hombres, mujeres y niños que se encuentran presentes acá, oh Dios, comencemos a darle el valor necesario que tiene la palabra de Dios, el valor necesario que tiene ese libro, Dios, porque si así lo hacemos, los más beneficiados somos nosotros. Permite, Señor, que estos hombres y estas mujeres vean en la palabra de Dios la fuente inagotable del conocimiento y la sabiduría. Permite, Señor, que nosotros lo tengamos como el tesoro más valioso que ha llegado a nuestras manos y le demos el uso que debemos darle día tras día para beneficio de nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. Yo te pido ahora, Señor, porque así nos dice también tu palabra, que podemos orar uno por los otros, que podemos interceder uno por los otros, Señor. Y tu palabra nos dice que estas señales seguirán al que cree. Sobre los enfermos pondrán tu mano y ellos sanarán. Y que podemos orar, Señor, por aquellos que tienen necesidad. En esta noche, Señor, nosotros oramos por los enfermos. En esta noche, Señor, oramos por aquellas personas que están aquejadas de salud, por aquellas personas que están quebrantadas, Señor, por aquellas personas que tienen dolencia. Si es tu voluntad, Señor, yo te pido que tú les sanes. Si no es tu voluntad que llegue a la sanidad, Señor, te pedimos, oh Dios, que nos ayude a ver el propósito tuyo con la enfermedad.
Pero te pido por los hombres y mujeres, Señor, que tienen la enfermedad más peligrosa que existe, que es la enfermedad espiritual, Señor. Que tú le estés tocando, Dios, y que salgan en esta noche de aquí, oh Dios, con un corazón abierto para recibir lo que tú quieres decirle a través de su palabra, Señor. Yo te pido que tú estés tocando las vidas de cada hombre y cada mujer que está presente aquí, Señor, para que así seamos personas más dignas, mejores, Señor, por llevar tu palabra. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.